Búscalo, llámalo, siéntelo, el Espíritu Santo del Señor llegó. Este es el momento, siente lo que siento desde el aposento. Bendiciones para todos mis hermanos. En esta oportunidad les damos muchas gracias por acceder a nuestro contenido, palabra de edificación de parte de Dios para todos, en nuestro canal llamado Justo y Verdadero. En esta oportunidad queremos hablarles de un tema muy importante, el cual se llama amadores de sí mismos, personas que tienen en primer lugar su propia opinión, sus propios deseos antes que la voluntad de Dios o incluso la de su prójimo. Quiero iniciar leyéndoles segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 2 en adelante, el cual dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué nos quiere decir aquí? Hay muchas personas que prefieren saciar sus propios deleites, que si tienen deseo de comer, prefieren comer mucho a de pronto ayunar, que si tienen deseo de pecado, prefieren pecar antes que vivir en santidad para Dios, que si tienen deseos de crecer incluso económicamente, prefieren incluso robar o hacer algo corrupto que trabajar y así agradar a Dios. Son personas que dejan de lado todos los preceptos de Dios por sus propios beneficios. Hay quienes pueden traicionar incluso a su prójimo con tal de obtener beneficio personal, beneficio propio. Entonces Dios aquí nos está previniendo de que hay muchas personas de estas, tanto fuera de la iglesia, fuera del cuerpo de Cristo, como dentro de la congregación, que también son amadores de sí mismos. Entonces es el tema que vamos a tratar en esta oportunidad y esperamos que les agrade y sea de edificación para todos. Aquí nos dice en Proverbios 23, capítulo 23, versículo número 6. Dice: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Nos está diciendo a nosotros, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Hay muchas personas que con tal de tener un beneficio de nosotros, pueden fingir amistad con nosotros. Entonces nos dice: ven, siéntate, yo te invito a comer. En el mundo dice: venga, le invito un trago, le invito una gaseosa, venga, tomemos cafecito. Entonces la persona empieza a tomar confianza en ellos. Pero aquí nos dice que esta persona, aunque te invite a comer, te invite a beber, su corazón no va a estar contigo porque es un corazón avaro, que está buscando de ti solamente beneficio personal. Si de pronto le puedes ayudar con alguna situación económicamente, socialmente o incluso familiarmente, muchas facetas en las que una persona puede estar interesada en que nosotros le ayudemos, pero no necesariamente porque se interese por nosotros, por nuestra amistad o nuestra compañía. Aquí nos dice en Proverbios 29, capítulo 29, versículo número 5, acerca de lo mismo: el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. ¿Qué es el lisonjear? El lisonjear, en términos más coloquiales, más colombianos, es el que es lambón. ¿Qué es una persona que es lambona? Una persona que te trata bien, que te habla bonito y todo esto, pero buscando beneficios tuyos. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que el que es lambón con otra persona está tendiendo una red para ella. ¿Cómo así una red? Porque si alguien es lambón, es lisonjero conmigo, yo empiezo a confiar en él. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a creer en lo que me dice. Y si esta persona me quiere llevar por el mal camino, yo puedo incluso pecar contra Dios porque confié tanto en esta persona que entonces, digamos que por no traicionarla, por no hacerla sentir mal, dejo de lado mis propios principios e incluso los principios de Dios. Por eso nos dice acá en Jeremías
capítulo número 17, versículo número 5. Así ha dicho Jehová, no lo dice un hombre, no lo digo yo. Así dice Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Esto pasa cuando uno trata con personas lisonjeras, que entonces fingen incluso ser cristianos. Hay personas que uno ve que entran a la congregación y empiezan a ser amigos de todo el mundo, pero es para sacarles dinero prestado. Hay otros que empiezan a hacerse amigos de las muchachas y empiezan a llevarlas al pecado, a los muchachos de pronto a llevarlos al juego, al vicio, y presumen ser cristianos. O incluso en casos peores hay personas que presumen ser cristianos y son muy espirituales y buscan ganarse la confianza de todo el mundo, pero para introducir, como hablábamos en la predicación anterior, doctrinas de demonios, incluso brujerías y todo esto. Están lisonjeando, están siendo lambones de manera humana o de manera espiritual para ganarse el corazón de otras personas y así apartarlos de Dios y obtener beneficios personales. Entonces por aquí nos dice, por eso nos dice que maldito el hombre que confía en otro hombre. Nos está maldiciendo a los que decidimos poner nuestra confianza en estas personas antes que en Dios. Entonces es algo que nosotros debemos tener muy presente, que porque es una persona muy cristiana, que ora mucho, que es la persona que más dinero va dentro de la congregación tal vez, que la persona, uy no, este me ofrendó un mercado cuando yo estaba súper mal, entonces yo confío en esta persona, y esta persona de pronto yo la veo en una situación equivocada, y yo digo, no, pero es que él me ayudó, yo cómo voy a juzgarlo si él me ayudó. Entonces estamos poniendo nuestra confianza en esta persona antes que en los preceptos y en las leyes de Dios. Por eso nos dice acá en Eclesiastés también, capítulo 5, versículo 10, de personas que son amadores de sí mismos en cuanto al dinero. Dice, el que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Imagínense, hay personas que incluso pueden vender a su propia familia por dinero y después puede que estén llenos de dinero pero están solos. O de pronto otros que vemos, digamos, en los entes gubernamentales que pueden arrasar con un bosque entero porque pues el negocio de la madera es bueno, por ejemplo. Entonces sacan mucho dinero pero están dañando el medio ambiente, incluso están dañando muchas especies animales o incluso mucha gente que vive de ese lugar, que vive de esos recursos naturales. Por eso dice, el que ama el tener dinero no se saciará de él. Así tú tengas mucho dinero, siempre va a haber alguien que tenga más. Y si tú eres el hombre más rico del mundo, esto no te llena. Porque, ¿qué tiene el rico más que el pobre además de dinero? Incluso muchas veces los ricos comen menos que nosotros. Comen aparentemente bien, cosas caras, pero no comen de una manera satisfactoria, se enferman incluso más. Y todo esto, ¿por qué? Porque todo su estrés por obtener más y más y más dinero los enferma y luego se están muriendo y ni todo el dinero del mundo los puede salvar. Por eso nos dice que ni el mucho tener no te va a saciar. Y hay muchos que son lisonjeros, que son, como decíamos, lambones, que se aman a sí mismos y a su riqueza por encima de las demás cosas. Cuando no se dan cuenta de que esto es vanidad, nada se lleva a uno cuando se va de este mundo. Entonces, ¿qué nos dice acá en Marcos 8, 36, capítulo 8, versículo 36, que nos dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Un ejemplo, el hombre más rico del mundo actualmente creo que es el dueño de Amazon o puede que sea el dueño de Microsoft. Tienen mucho dinero. Si estas personas no se arrepienten, ¿pueden dar toda su riqueza y decirle a Dios, yo te doy mis billones de pesos para que a mí me salves el día de mi muerte? No, no pueden. ¿Por qué? Porque este dinero no se va con ellos. Cuando ellos se mueran, lo único que pasará es que sus hijos, en vez de llorar por ellos, estarán peleando por su herencia. Y ni siquiera por el amor o el afecto que tenían hacia
sus padres, sino simplemente, no, yo quiero esta parte para mí, esta parte para usted. Se ponen abogados y generan es un conflicto familiar antes que darle una supuesta despedida a la persona que está muriendo en ese momento. Entonces, ni con todo el dinero del mundo podemos decirle a Dios, ven, yo te doy mi dinero y tú me salvas, me perdonas mis pecados, porque el pecado es algo, una deuda impagable. Ni aunque yo mismo entregue mi propia vida, puedo ser remitido de pecado. Entonces, esto es lo que nos está diciendo acá. ¿Qué nos aprovecharía si ganamos todo, si somos lisonjeros con nuestro prójimo, si hacemos de todo por obtener nuestros sueños, nuestros deseos, pero nos perdemos a nosotros mismos? O sea, no hay nada más grande que la salvación, que el amor y que la comunión con Dios, que la compañía y la amistad con el Padre. Esto puede ser lo más importante en todo el mundo, por encima de todo lo que podamos tener. Muchos dicen, yo tengo muchos sueños, yo quiero llegar muy lejos, quiero ser alguien en la vida. Puede que tú seas alguien en la vida. Si no eres un amigo de Dios, si no eres salvo, tus sueños no sirven de nada. ¿Por qué? Porque eso se va a quedar contigo. Todos en algún momento nos vamos a morir, tengan la edad que tenga yo o sean ya ancianos, van a morir y voy a morir. ¿Y de qué aprovechará que yo haga de todo, que incluso venda a mi familia, que incluso traicione la confianza de mi esposa, de mis familiares, por obtener dinero o por alcanzar prestigio? Si lo único que voy a hacer es perder la confianza de ellos por dinero y por cumplir mis propios sueños. Y cuando me muera, me voy solo, ni siquiera me van a recordar porque lo único que hice fue traicionarlos en función de mis deseos y mis deseos se van a quedar acá. Entonces por eso nos dice acá en Proverbios capítulo número 15, versículo número 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová, lo poco, que el gran tesoro donde hay turbación. Muchas veces vemos, y yo lo he visto y lo doy de testimonio, una vez vi unos habitantes de calle que vivían en lo que llaman acá una zorra, una carreta. Entonces tenía esta carreta su carpa y todo eso, y ellos vivían dentro de la carreta con sus 3 hijos. Y vivían así en la calle, reciclando y todo eso, y yo los veía felices, una familia que se amaba. Y uno ve personas con mucho dinero, y estas personas bien amargadas, bien peleando, no, yo quiero esto, es que usted no me compra lo que yo quiero, es que quiero estrenar hoy y usted no me da, o estrené pero ya no me gustó y quiero estrenar otra vez, es que ese dinero es mío y este es el suyo, es que yo trabajé y usted no trabajó esto. Entonces hay mucha disensión, entonces tienen mucho dinero pero no son felices. Y personas en las que yo puedo decir que económicamente me sentí bien en cuanto a ellos, esas personas eran mucho más felices de lo que yo puedo llegar a ser. Tenían una familia conformada y estaban, a pesar de su escasez aparentemente económica, estaban felices, tenían el amor el uno del otro. Entonces, por eso nos dice acá que es mejor lo poco cuando hay el temor de Dios, que el gran tesoro donde hay turbación, donde hay conflicto, donde hay infelicidad. ¿De qué te sirve tener mucho dinero si tu hogar es infeliz, si tus hijos se pierden en la droga, en el alcohol, si tu pareja te es infiel o está tan metido en el trabajo que no te dedica tiempo? ¿De qué te serviría todo eso si te estaba cumpliendo con todos tus caprichos, me compras lo que yo quiero, pero eres alguien infeliz? Esto no te serviría de nada. Por eso nos dice acá en Mateo capítulo 6, 21. Dice Jesús: porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. O sea, nosotros tenemos que definir nuestras prioridades en la vida. Hay veces, como en estos casos, la prioridad de las personas es el dinero. Entonces, prefieren trabajar y trabajar y trabajar por tener dinero, por alcanzar el éxito, por alcanzar reconocimiento personal. Entonces, su tesoro está allí, su tesoro está en ese lugar, porque sus deseos están en ese lugar. Pero hay otros que de pronto no dedican su vida netamente a hacer dinero, pero dedican su vida a ser feliz a su familia, a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Y entonces su tesoro está en su familia. Y hay otros que deciden dar su vida para Dios, servirle a Dios, amar a Dios,
Entonces su tesoro está en Dios. Y donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tu corazón puede estar en Dios, puede estar en tu familia, puede estar en el dinero, puede estar en la fama o en otras cosas. Entonces la decisión es nuestra en qué decidimos que esté nuestro corazón y en qué ponemos nuestro tesoro. Entonces vemos que muchos dicen, yo no me dedico al dinero. Yo de pronto sí estoy pendiente de mi familia, pero mi tesoro no es mi familia. Entonces dicen, entre comillas, mi tesoro, yo estoy haciendo tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque desempeñan una labor para Dios. Pero no necesariamente el desempeñar una labor para Dios es hacer tesoros en el cielo. Porque Dios lo que mira en nosotros primeramente es que lo amemos y que lo que desempeñemos para Él sea por amor, no por otros motivos diferentes. Aquí nos dice en Mateo capítulo 7 versículo 22, nos dice Jesús: muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio, cuando nos presentemos delante de Dios, cuando todos los muertos estén delante del Dios Altísimo para rendir cuentas sobre las cosas que hicieron en este mundo, sean buenas o sean malas. Nos dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, o sea, eran personas ungidas por Dios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nos está diciendo Jesús que hay muchas personas que incluso puede que no tienen su tesoro en cosas de este mundo, pero se dedicaron a hacer su tesoro en el servicio a Dios. Pero podemos hacer nuestro tesoro en el servicio a Dios y no en Dios. Al igual que un esposo o una esposa pueden dedicarse a darle muchos detalles a su pareja. Yo todos los meses cojo media quincena y se la entrego a mi pareja, a mi esposa, a mi esposo, para que se compre lo que quiera. Pero no le dedico tiempo. Entonces yo creo que esa esposa, ese esposo, sería más feliz si tú le dedicaras tiempo a que si le das tu media quincena. ¿Por qué? Porque siempre el amor llena más el corazón de una persona que todo lo que se le puede ofrecer. Así mismo es Dios. Muchos se dedican, no, es que yo estoy metido, yo llevo 50 años sirviéndole a Dios, desde que yo conocí a Dios, yo dije que yo no me iba a apartar jamás, desde que yo tuve esa experiencia con Dios, Dios me sanó, Dios me liberó, Dios ayudó a mi hermano, a mi hermana, y entonces yo por eso estoy agradecido y yo estoy metido sirviéndole a Dios. Pero como yo le pregunté a alguien una vez y no me supo dar respuesta, siendo que era un pastor, yo le pregunté, ¿tú le sirves a Dios por amor o por gratitud? Es muy diferente, porque si yo te doy a ti un billete de 100,000 pesos, tú me puedes dar las gracias. Tú te puedes sentir sumamente agradecido y si estás en necesidad te sientes aún más agradecido conmigo. Eso no va a hacer que tú me ames a mí. Así mismo es con Dios. Si tú entregas todo tu servicio a Dios, si tú entregas toda tu fuerza, incluso todo tu dinero, no es que yo doy 3 diezmos al mes, mejor dicho, puedes darlo todo para Dios. Pero esto no necesariamente hace que tú lo ames. Simplemente estás ofreciendo algo, una ofrenda para Dios, tu servicio a Dios, o incluso hay otros que se enamoran del servicio o del reconocimiento. No es que yo soy un predicador y a mí me encanta que me vean predicar. Alguien dijo una vez, es que yo voy a morir en un púlpito predicando, en vez de decir yo voy a morir amando a Dios. Es muy diferente, ¿cierto? Entonces, aquí nos está diciendo, nunca los conocí, a pesar de que hicieron milagros, me sirvieron. Son hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque se dedicaron tanto a lo que ellos creían correcto que amarme a mí. Sí, debemos profetizar, debemos echar fuera demonios, debemos servirle a Dios. Pero si nuestra prioridad no es amar a Dios, ni siquiera al estar metidos 70 años haciendo la obra, nos va a salvar ni nos va a hacer conocidos en el reino de los cielos. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dios nos está diciendo que debemos tener nuestra prioridad primeramente en Él y en las cosas que son de realmente valor. Debemos apartarnos del pecado, de la inmundicia y de todas estas cosas, y debemos también cuidarnos de las personas que están a nuestro alrededor, primeramente de
de la congregación, y de los de afuera, que están incurriendo en pecados, son amadores de sí mismos y buscan velar por sus propios intereses más que por los intereses de Dios. Entonces nos dice acá, en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo número 9, nos dice el apóstol Pablo en esta carta, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, con la gente que comete pecado. No absolutamente, nos hace la aclaración, con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras incluso. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. El mundo está lleno de gente que comete pecado, eso es normal, porque el mundo está gobernado por Satanás, que es el príncipe de este mundo. Entonces, el que no hubiese pecadores, para yo no juntarme con nadie, me tocaría renunciar a mi trabajo, me tocaría, mejor dicho, estar en mi casa, encerrado en mi cuarto, entonces me tocaría aislarme. Por eso nos dice acá, sería necesario salir del mundo para que usted ni siquiera se roce con alguien que comete pecado. Pero pues también debemos tener claro que Dios nos llamó a ganarnos a esas personas, entonces no podemos aislarnos de ellas. Más bien, nos dice Pablo en el versículo número 11, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están dentro de la congregación que dicen ser cristianos, pero son hechiceros, son borrachos, son maldicientes, son fornicarios, que están dentro de la congregación y están incitando al pecado incluso a otros. Pero dicen, no, es que yo estoy pasando un proceso, yo apenas estoy aprendiendo, estoy creciendo. Y nos dicen otra parte de la Biblia que son personas que nunca llegan a aprender. Entonces nos dice acá en el 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? O sea, los de afuera están en pecado, no conocen a Dios, a ellos antes debemos atraerlos. Pero si los que ya están acá diciendo creer en Dios y continúan en su pecado, y nosotros decimos, no, es que esta persona está aprendiendo, está pasando un proceso, aún le es difícil luchar con esa debilidad, entonces pobrecito. Entonces se arrastra a media iglesia a la brujería y no, pobrecito, porque es que aún no comprende. O se arrastra a todas las muchachas de la iglesia o a todos los muchachos a la fornicación, al adulterio, al alcohol. Entonces no, pobrecito, porque es que él todavía tiene esa debilidad en su carne. Entonces hay que comprenderlo. Entonces lo que hacemos es consentir el pecado dentro de la iglesia porque decimos que todo mundo tiene debilidades y no es así. Nos está diciendo que con el que, diciéndose hermano, no decide, no pone su parte para dejar el pecado, con el tal ni siquiera hay que comer. O sea, hay que dejarlo a un lado. Nos decía Jesús, el tal tenlo por publicano y pecador. Si tú lo exhortas delante de un testigo y decide no cambiar, y lo exhortas delante de aún de la iglesia y decide no cambiar, tenlo por pecador. Es una persona que no quiere cambiar. No es que le quede difícil, es que es duro, es que pobrecito, hay que entenderlo, porque es que Dios es amor y Dios no lo juzga. No, Dios a la adúltera no la juzgó, porque era una persona que no lo conocía. Entonces le dijo, vete y no peques más. Él no le dijo, vete y sigue luchando con tu debilidad. Él dijo, vete y no peques más, para que no tenga algo peor. Pero a los fariseos, a los que ya lo conocían, él no les daba esa opción. Él les decía, generación de víboras. ¿Quién os hará escapar de la ira venidera? Porque ellos eran sepulcros blanqueados delante de Dios, que decían conocer a Dios, pero en sí mismos eran pecadores. Es muy diferente al que no conoce a Dios porque está en oscuridad, está en tinieblas. Pero el que tiene la luz, tiene el conocimiento de la verdad y aún así decide incurrir en pecado, decide alimentar su propio beneficio, entonces esta persona, como nos decía el apóstol Pablo en otra carta, decía, esta persona está pisoteando la sangre del pacto, porque peca a voluntad, peca deliberadamente. El del mundo peca porque está en ignorancia. Decía Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen, están en oscuridad, están en tinieblas. Pero el que ya recibió la luz de Cristo y aún así decide estar en pecado, está pisoteando la sangre de Cristo, porque fue redimido por la sangre del único Hijo de Dios. Y aún así, no, a mí me gusta el pecado, igual Él va a morir por mí,
y él me redime las veces que a mí se me dé la gana, es que yo soy débil y pobrecito yo. Entonces nos está diciendo, con el tal ni aun comáis. Nos decía Jesús, tenlo por publicano, si es necesario, aíslelo totalmente, porque esta persona está pisoteando mi nombre. Esta persona no es que tenga debilidades, sino que en definitiva no quiere cambiar, porque aunque yo entregué mi vida por él, sigue amándose a sí mismo y a sus deleites. Entonces es algo que debemos aprender a diferenciar, que una cosa es la persona que está en pecado en el mundo, que no conoce a Dios, y otra cosa es la persona que persiste en el pecado aún conociendo a Dios y aún siendo redimido por la sangre de Cristo. Debemos diferenciarlo y aún tener cuidado con ellos para que ellos no nos contaminen, porque el problema es que muchas personas que están dentro de la congregación y persisten en el pecado son, como hablábamos al principio, lisonjeros con nosotros, buscan ganarnos para que nosotros no les digamos nada, no les exhortemos y no les hagamos ver sus faltas, porque es que no, yo estoy dando dinero en la iglesia, yo sirvo, yo estoy metido en la obra de Dios, entonces a mí me tienen que comprender, porque es que Dios no va a echar de lado mi servicio por un pecado que todavía me cuesta, dicen muchos. Y no es así. Dios se entregó hasta la muerte por nosotros y espera que nosotros hagamos lo mismo. Entonces, nos dice acá en Juan capítulo 12, versículo número 43. Dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. En esta historia, un hombre fue sanado, pero él no sabía que fue Jesús el que lo sanó. Entonces le preguntaron los fariseos, venga, ¿quién lo sanó? Yo no sé. Entonces los fariseos fueron y le preguntaron a sus padres, ¿quién sanó a su hijo? No, yo no sé. Los padres sí sabían que había sido Jesús, pero ellos prefirieron negar a Jesús, negar la obra del Dios Todopoderoso hecha en su hijo, simplemente porque los fariseos no los criticaran, no los calumniaran. No, estos también creen en el tal Mesías ese que se hace llamar el Hijo de Dios, porque ellos pertenecían a la sinagoga, eran líderes, por decirlo así, de una congregación en ese tiempo. Entonces, ellos preferían mantener su comodidad de líderes que admitir que era el Dios del cielo el que había sanado a su propio hijo, ni siquiera un extraño, a su propio hijo. Pero amaban más su propio beneficio, su propia posición, que la obra tan grande que Dios estaba haciendo en sus vidas a través de su Hijo. Por eso nos dice acá, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Porque hay muchas personas que prefieren incluso sostener a las personas que están en pecado, como hablábamos hace un momento, dentro de la congregación, con tal de sostener su congregación. No es que si yo lo saco de la congregación, ¿qué va a decir la gente? Que yo he tenido toda esta gente en pecado tanto tiempo, o que yo admito esto es por el dinero que ellos dan. Y no, es que la iglesia está creciendo y a mí me sirve mucho lo que ellos colocan acá en el diezmo, en la ofrenda, en su servicio, porque son los que más sirven dentro de la congregación. Entonces, por sostener el que dirán, prefieren dar como pasar por alto todo el pecado con el cual se está pisoteando la sangre del Hijo de Dios. Por eso nos dice incluso en Apocalipsis, quitaré su candelero de su lugar, quitaré mi presencia de esos lugares, dice Dios, porque son personas que prefieren su propia gloria y la gloria de los hombres, que los hombres sigan diciendo, uy, no, ese pastor, esa iglesia está creciendo, ese profeta, cómo lo usa Dios, pero por debajo está de pronto esta misma persona en pecado o consintiendo los pecados de otros, aun sabiendo lo que Dios dice al respecto, solamente por el que irán. Entonces, esto es alguien que es amador de sí mismo, ministerialmente hablando. Puede que no ame el dinero, pero ama su posición en Dios, según él, pero ni siquiera es una posición en Dios, porque Jesús, como decíamos hace un rato, les va a decir, nunca los conocí, porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Entonces, para finalizar, quiero leerles Mateo capítulo 10, versículo número 32, en el cual el mismo Jesús nos está diciendo, no lo dijo un apóstol, no lo dijo un profeta, no lo dijo un evangelista, nos dice el mismo Jesús, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres,
yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso está para los que se avergüenzan de ser hijos de Dios. Que de pronto yo conozco a Dios, pero no, yo comparto los chistes verdes con los compañeros, o si me invitan a alcoholizarme, me invitan a donde las chicas o las muchachas a donde los chicos. Entonces yo voy, yo conozco de Dios, pero es que uno tampoco puede ser aburrido, uno no puede ser antichévere, dicen muchos ahí. Entonces yo consiento todas estas cosas. Entonces me preguntan, ¿usted es cristiano? Sí, yo voy a una iglesia por ahí, en vez de testificar al único hijo de Dios, dicen, no, pues sí, yo voy a una iglesia, a mí mi mamá me llevaba, y yo conozco, pero pues yo no soy religioso. Eso es lo que hacen muchos, decir, no, yo no soy religioso, como para que no le critiquen por su fe y por la santidad que Dios demanda de sí mismo. Entonces dice, a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si su merced se avergüenza de ser cristiano, Dios se va a avergonzar de usted en el día del juicio. Este ni siquiera es hijo mío, no lo conozco. Sáquenlo de acá, hacedor de maldad. Qué vergüenza una persona así, porque es una persona que se avergüenza de uno. Es como en el caso de una pareja. Si la esposa le preguntan, ¿ese es su esposo? No, ese es amigo mío. O el esposo, no, esa es mi hermana, esa es mi prima. Entonces se está avergonzando de su pareja. Entonces imagínense, su pareja también se va a sentir avergonzada. Ay, no, yo con qué persona me metí. Por ejemplo, así mismo es Dios. Si Él dio a su Hijo unigénito por nosotros y nosotros nos avergonzamos de Él, así mismo Él se va a avergonzar de nosotros. Va a decir, ¿con qué persona me metí yo? Y nos dice en el versículo número 33. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, dice Jesús. Que muchos dicen, no, es que Jesús es amor y Él comprende nuestras debilidades y Él entiende todo lo que yo estoy pasando y todo esto y todo lo que pasa a mi familia. Es que pobrecitos, hay que comprenderlos. Yo no les hablo de Dios porque es que ellos han pasado muchas cosas y si yo les hablo de Dios es como si lo estuviera juzgando, dicen muchos. Y nos dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión, en contienda, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué? Porque si nosotros somos hijos de Dios, siempre las personas que están esperando que los comprendamos y que les acolitemos su pecado son las personas que nos van a atacar cuando decidimos vivir conforme a lo que Dios manda. O sea, si yo soy un cristiano no religioso para ser comprensivo, ahí sí todo el mundo me quiere. Decía alguien una vez, si yo hablo de Jesús, me apoyan, pero si quiero vivir como Jesús, me quieren matar. Y hubo alguien más que decía, si tú predicas y aplicas lo mismo que Jesús predicaba y aplicaba, vas a tener el mismo resultado que tuvo él, gente queriendo matarte. Así de sencillo. O sea, tú no puedes esperar que si tú predicas la verdad de Dios en la cual debes negarte a ti mismo y entregarlo todo por Él, que todo el mundo te aplauda y todo el mundo te apoye y que todo el mundo se convierta. No todo el mundo lo va a hacer. Por eso nos dice Jesús que debemos predicar el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio. No para que todo el mundo se salve, porque no todo el mundo le interesa vivir y hacer la voluntad de Dios, sino para que todo el mundo conozca. Porque después dicen, no, es que yo no creí porque a mí nunca nadie me predicó. Pero siempre, cuando tú decides hacer la voluntad de Dios, vas a tener gente que se hace tu enemigo por esta causa. Ni siquiera porque seas un mal trabajador, ni porque seas un mal padre, un mal esposo, una mala esposa, una mala hija, un mal hijo, sino porque estás buscando hacer la voluntad de Dios. Y esto, más en otra parte de la Biblia, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Siempre va a haber una diferencia entre el que busca hacer la voluntad de Dios y el que está en pecado. E incluso, aún más, entre el que quiere hacer la voluntad de Dios y el que se dice ser hijo de Dios, pero practica el pecado. Porque él ya conoce, entonces él se justifica. Es que usted no puede venir a juzgarme a mí. Es que usted no puede venir a decir eso. Es que Dios es amor. Entonces siempre está constantemente aún atacando con la palabra. Así como a Jesús cuando Satanás lo tentó fue con la palabra.
O sea, siempre buscan acomodar las cosas para justificar el pecado. Y entonces es una enemistad aún mayor. Y por eso muchas iglesias se dividen. Porque hay quienes quieren hacer la voluntad de Dios y hay quienes quieren sostener su propia gloria, justificándola en la palabra de Dios. Entonces nos dice que siempre va a haber disensión, que Jesús vino para poner la disensión. En disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces nos dice Jesús en el versículo 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Porque si tú entras en disensión con una de estas personas que está en contra de Dios y de su voluntad, y tú decides amarlo más a Él, decides bajar tu estándar de santidad y de hacer la voluntad de Dios por llevarle la idea a otra persona, lo estás amando más que a Dios. Entonces nos dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Eso va para los padres que son alcahuetas, que conocen de Dios. No, es que mi hija mete al novio o mi hijo mete a la novia acá y eso se revuelcan y hacen de todo acá en la casa. Y yo no les digo nada porque prefiero que lo haga acá que sé dónde está. Y hay padres que dicen eso. Entonces prefiero que esté acá a que se vaya por allá a un motel y se meta por ahí con 4 tipos. Dicen muchos. Entonces, no, es que a mi hijo le gusta el alcohol y pues yo prefiero que salga a tomar y que vaya y se parrandee y se corrompa y meta vicio y dañe su vida en un lugar donde yo sepa dónde está y no que vaya por allá y de pronto yo no sepa dónde está. O sea, están amando a su hijo supuestamente dejándolo ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, no, es que mi hijo no quiere buscar de Dios, es que mi hijo me salió homosexual, por ejemplo. Es algo muy controversial, pero no, mi hijo me salió homosexual y pues yo no le digo nada, yo no le hablo de Dios porque es que eso es juzgarlo y pues que Dios es amor y Dios entiende. Como decía el Papa por ahí una vez, no, es que Dios es amor, así sea amor entre hombres o amor entre mujeres, Dios es amor, Dios nos llamó a amarnos, entonces nos podemos amar de la manera que queramos porque Dios es amor. Entonces bajamos el estándar de lo que dice la palabra de Dios por llevarle la idea a nuestros hijos. Entonces no es que a mi hijo le gusta X o Y cosas, yo no le digo nada para no juzgarlo, porque es que si yo le hablo duro, él se va de la casa y yo no sé, de pronto en la calle coge malos pasos. ¿No están malos pasos en este momento? En los que Dios le está diciendo, exhórtelo, háblele, confróntelo, corríjalo. Nos dicen proverbios, corrige a tu hijo con vara, porque si lo corriges con vara no morirá. No está diciendo corríjalo con palmaditas, o antes si llega su hijo de revolcarse con otro hombre, antes téngale la comidita servidita y atiéndalo. Debería atenderlo, pero con su corrección, porque tampoco puede obviar sus labores de padre, pero tiene que corregirlo. No puede pasar por alto lo que Dios le está diciendo, porque aquí nos dice, si ama más a sus hijos que a mí, no es digno de mí. Entonces después llega al cielo, no, Dios mío, es que yo le pedí mucho por mi hijo. ¿Y por qué nunca lo corrigió? Le va a decir Dios. No, yo oraba por él. Usted dice que a través de la oración se vencen todas las cosas. Sí, pero también mi palabra dice que debe corregirlo. Y si su merced no lo corrige por no poner bravo al muchachito o a la muchachita, entonces sabe que está incumpliendo con lo que dice mi palabra. Entonces nos dice acá, no es digno de mí. El mismo Hijo de Dios, el Mesías, el unigénito, nos está diciendo, no es digno de mí si usted ama más a sus hijos, a su esposo, a su esposa o a sus padres o a cualquier persona. Y nos dice en el 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No es solamente amar más a Dios que a los demás, sino también negarme a mí mismo. Porque yo digo, bueno, yo amo a Dios, aborrezco a todo el mundo, corrijo a todo el mundo y le hablo duro a todo el mundo, pero no me hablo duro a mí mismo, no me corrijo mis propias faltas. Entonces, si a mí me gusta la parranda, si a mí me gusta la borrachera, si a mí me gusta el vicio, si a mí me gusta ver cosas indebidas en la televisión, hablar con personas indebidas por el WhatsApp, por el Facebook, entonces, no, es que Dios me entiende, Dios comprende mis debilidades, Él sabe lo mucho que yo lucho con mi familia, lo difícil, y yo los corrijo, yo los llevo a la iglesia, pero en mí mismo estoy viviendo en pecado. Entonces nos está diciendo, si no toma su cruz, o sea, si no se crucifica a sí mismo, si no doblega su carne hasta la muerte por mí, no es digno de mí. O
sea, no es un cristianismo que, ay no, yo voy a la iglesia, pero me fumo la marihuana cuando salgo del servicio. O no, yo sirvo en la iglesia, pero los fines de semana me veo una película porno, o cosas por el estilo. No, debe crucificarse hasta la muerte. Así como lo hizo Jesús, entregó su carne y como decía Pablo, la somete a servidumbre, la pisotea, su carne, hasta el punto que ésta ya no lo gobierna, sino que gobierna el Espíritu Santo de Dios en su vida. Ahí es cuando su merced toma su cruz. No cuando, no, yo tomo mi cruz porque madrugo al servicio de las 8 o de las 10 de la mañana en la iglesia. Es que es madrugar un domingo es durísimo, entonces estoy tomando mi cruz. Porque hay gente que va a la iglesia pero a hacer brujería. Entonces ir a la iglesia no es tomar tu cruz. Entonces tomar tu cruz es doblegar todas tus debilidades a la voluntad de Dios. Y si tú haces esto, eres digno. Si tú no lo haces, dice, no es digno de mí. Y nos dicen en 39, y el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Lo que hablábamos al principio, personas que van en pos de todos sus proyectos, todas sus metas, incluso metas dentro de la congregación. Yo quiero ser un evangelista, un misionero poderoso. Sí, puede ser algo bueno, está predicando la palabra de Dios, pero es su autorrealización, no necesariamente la realización del sueño de Dios en su vida. Entonces, el que haya su vida, sus deseos, perderá su vida, porque está persiguiendo lo que él quiere, no lo que Dios quiere. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Si usted es capaz de dejar de lado todos sus proyectos humanos y aún aparentemente espirituales, dejarlos en segundo lugar para poner en primer lugar amar a Dios, buscar a Dios, conocer la voluntad de Dios para su vida, ser amigo de Dios, no simplemente desempeñar una labor en la iglesia, en su familia o económica o en el mundo, sino hacer lo que Dios desea y complacer a Dios, ahí va a hallar la vida. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La vida la vas a hallar cuando encuentres a Jesús. Y a Jesús lo encuentras como Él dijo, el que me ama mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos y haremos morada con Él. Tú lo hallas cuando guardas su palabra y cuando lo amas. Cuando todo lo que haces lo haces por amarlo a Él, por complacerlo a Él. Dios le dijo a Jesús cuando fue bautizado en el río Jordán y envió el Espíritu Santo sobre Él como paloma, en forma de paloma, le dijo, este es mi Hijo amado en quien yo siento complacencia. Él no dijo, este es mi Hijo amado que hace mi obra. No dijo, este es mi Hijo amado que da diezmo. Este es mi Hijo amado que complace a todos en el mundo y a mí no. Dijo, en quien yo tengo complacencia, porque hace mi voluntad, porque es agradable a mí, porque se preocupa por hacerme feliz a mí antes que hacer feliz al resto del mundo. Todo el mundo lo odiaba, pero muchos otros que tenían necesidad de Dios venían a Dios a través de Jesús. A pesar de que todos lo odiaban, los fariseos, los que decían ser iglesia y conocer a Dios lo odiaban, y aún fue crucificado por hacer la voluntad de Dios. Pero él prefirió amar a Dios por encima del mundo, y por eso fue que Dios lo resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios. Y reina y tiene un nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, porque Él fue obediente hasta la muerte. Y si nosotros somos obedientes hasta la muerte, vamos a reinar juntamente con Él. Por eso no nos amemos a nosotros mismos, amemos a Dios. Y pues esto era lo que les quería compartir. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos. Búscalo, llámalo, siéntelo, el Espíritu Santo del Señor llegó. Este es el momento, siente lo que siento desde el aposento.